Hola, en este video vamos a aprender a trabajar con interfaz gráficas y formularios en C#. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más y mejores videos para ti. Vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es dirigirme aquí a archivo arriba. Ahí no sé si lo ves bien, pero está oculto ahí arriba, archivo nuevo, proyecto. Y voy a crear un nuevo proyecto desde cero. Aquí en esta parte, ya veis que tengo aquí, me aparece la parte de C#, toda la plataforma, y aquí aparece aplicación de Windows Form, .NET Framework. Esa es la que voy a utilizar, .NET Framework. Aquí aparece otra, vamos a utilizar esta, la que está en negro, porque me aparece una que está en blanco. Recuerda, yo tengo el 2022, por si tienes una versión más antigua, o la 2019, por ejemplo, como quiera buscar aplicación de Windows Form. Lo importante es que sea la de .NET Framework. Aquí voy a ponerle algo para identificarla. App Form. Y voy a darle a crear. Así de simple, ya yo tengo mi formulario de C# creado. Un formulario simple que viene con cosas por defecto. Vamos a ver a nuestra mano izquierda. Nos sale el cuadro, lo que dice cuadro de herramientas. Si no te sale el cuadro de herramientas o se te pierde, tú te puedes ir a la opción de... No, ventana no. Perdón, me equivoqué. Ver. La opción de ver o view, si lo tienes en inglés. View o ver. Y en ver o view hay una opción que dice cuadro de herramientas. Y ahí tú lees ese cuadro de herramientas sería en caso de que se te pierda esa ventanita y no te aparezca. Ahí dice todo Windows Form y aquí está todo lo que podemos utilizar, y vamos a ver algunas cositas y ahí viendo por parte. Primero vamos a ver lo que tenemos aquí, vamos a ir trabajando y creando cosas. Aquí yo tengo label, por ejemplo, opciones que puedo arrastrar, como puedes ver. Puedo arrastrar label. Tengo también botones que puedo también arrastrar y colocar, como puedes ver. Voy a agregar también un campo. Este campo, vamos a buscar aquí un testbots, como este campo que está acá, campo de texto. Y voy a agregar también un listbots, un campo listbots, como este. Y aquí voy a dar, vengo acá a esta parte y voy a verificar las propiedades de este. Si no te salen las propiedades, como a mí, que no me están saliendo ahí, tú simplemente te vas otra vez a ver, y en ver aquí dice ventana de propiedades. Le das ahí o le das a F4 y así salen. Estas ventanitas que están acá, dependiendo de lo que tú selecciones, cambia sus propiedades. Cada elemento tiene sus propias propiedades, como el formulario en sí, el fondo, y cada elemento que ha añadido al formulario del cuadro de herramientas. En este caso, ven aquí al botón, voy a agrandarlo un poco, y en el botón voy a añadir un texto para cambiarle ese texto y poner un texto más agradable, que dice text. Le voy a poner en mayúscula así mismo, enviar. Doy enter y listo. Esta parte que está acá lo voy a poner un poquito más grande. Aquí al label lo selecciono y en el label, en el text, le voy a poner escribe. Vamos a ponerlo bien. Escribe. Y lo voy a seleccionar acá. Simplemente cuando yo seleccione, escriba algo, voy a hacer que se mande hacia acá. ¿Cómo programo entonces ahora eso para que lo que yo escriba acá se mande para acá? Ahora aquí en enviar voy a dar doble clic. Voy a dar doble clic y al dar doble clic se me abre lo que es la función del formulario. Es una función del formulario dentro del elemento. Bueno, realmente no es una función, eso entra dentro de la programación orientada a objetos, pero vamos a llamarlo así. Es para realizar la acción. Vamos a decir que ahí en esta parte, en este botón, vamos a llamar al listbot. Al listbot yo puedo cambiar el nombre, porque yo puedo llamarlo por el nombre listbots 1, así se llama, pero ahora el listbots 1, y si me voy aquí arriba, aquí donde dice, a ver, name, hay una parte aquí que dice name, aquí. Pero acá, aquí, dice name, listbots 1. A cada elemento yo puedo ponerle un nombre propio. Como vuelvo y repito,
al formulario, al name, le voy a agregar un nombre. Voy a dar doble clic aquí. Voy a poner listbots. Escribo listbots 1. Listbot aparecen dos, porque listbot solo que se ve ahí, esa es la clase. Este no, este es el elemento. Me doy cuenta también por esto, a diferencia de este. Pero este se llama listbots 1. El símbolo que está ahí hace referencia a qué elemento es. Listbots 1 punto items punto add. ¿Qué yo quiero añadir? El testbots 1 que tengo ahí. O sea, lo que yo tengo dentro del testbots o que yo tenga dentro en el testbots, yo quiero que se añada al elemento, o sea, en este caso al testbots. Luego de que se añada, yo quiero que el testbots 1, que así que se llama, le puedo cambiar el nombre, pero se llama testbots 1, punto test se limpie. Utilizo string empty para no usar esto. Porque si utilizo esto también puede funcionar. Funciona, pero recuerda que esto es un carácter en espacio en memoria. Y prácticamente lo que estamos haciendo ahí es añadiéndole un espacio en memoria al texto. Sin embargo, esto es más efectivo a nivel de optimización. Porque esto lo que hace que se vuelva nulo o por defecto cero, prácticamente no cero numérico, sino cero nada. Entonces, eso agrega eso al testbots. A diferencia del otro que es un espacio, realmente es un carácter, un espacio es un carácter. Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar esto, vamos a ponerlo aquí y vamos a ejecutarlo. Lo ejecuto y vamos a esperar a que cargue. Ok, ya cargó. Fíjate ahí. Si escribo hola y presiono, se limpia y mira aquí cómo se aparece el hola. 2, ¿ves? 3, 4. Y ahí de manera simple, lo que voy escribiendo acá se va añadiendo aquí al formulario. Esto es nuestra primera aplicación utilizando Windows Form. Realízala. Pausa el video en esta parte donde lo hago, donde hago este código. El código simplemente recuerda que simplemente agregué un testbots, un listbots 1, un listbot, bueno, el 1 se puso solo, un listbots y un botón. Y el botón, simplemente le di doble clic y agregué este código en el botón para que funcione. Bien, si copiaste esa parte, vuelvo al formulario y ahora voy a agregar otro botón. Aquí vamos a agregar otro botón. Aquí un botón nuevo y lo vamos a llamar eliminar. Eliminar aquí en el text. Recuerda que el text y el name son dos cosas distintas. Por ejemplo, vamos a llamarlo eliminar. Pero a este sí le voy a cambiar el name para que veas. Vamos a cambiarle el name. Aquí en el name, en vez de ponerle, se llama button, lo voy a poner btn name. Así lo vamos a llamar. Entonces aquí ahora en eliminar, me voy a dirigir aquí. Voy a poner listbots 1, ¿verdad? Punto items punto vamos a poner remove at quiero que va a remover, que yo quiero que remueva, o sea, remove listbots 1.item.remove at, que yo quiero que remueva, yo creo que remueva el del listbots, del mismo listbots 1, listbots 1 punto select items, select index, porque es el índice que yo necesito. Select index, míralo aquí, select index. Yo quiero que me devuelva el índice del elemento que yo tengo seleccionado en el listbots. Entonces yo, utilizando esto, lo que estoy haciendo ahora es permitiéndome seleccionar el elemento y eliminarlo del mismo listbots. Por ejemplo, vamos a ejecutar ese código hasta ese punto.
Voy a escribir 2, 3 y 5. Ahora voy a eliminar el 3, voy a seleccionar aquí. Mira cómo se eliminó, me queda 2 y 5. El 3 se eliminó. ¿Por qué? Porque esto tiene un índice de agregar. O sea, prácticamente este 0, 1, 2, 3. Entonces, yo lo que le digo es que cuando yo seleccione un elemento, si yo selecciono un elemento que me devuelva el índice de ese elemento, y cuando yo presiono el botón eliminar, que se llama btn, le puse btn name, era btn eliminar, que debía de ponerle, que lo elimine. Pero eso yo lo puedo cambiar ahora mismo. Porque ese nombre que le puse no tiene que ver nada con lo que hace el elemento, ¿verdad? Vamos a cambiarle ese nombre a name, btn, aquí, eliminar. Ahora sí, presiono enter. Ahora si vuelvo a presionar, mira ahí donde dice, no, es que se queda porque ya yo puse código, pero yo le cambié el nombre al formulario, al botón, aquí. Por ejemplo, a btn eliminar. Tendría que entrar y cambiarle el nombre allá adentro, a nivel interno de código, cosa que no quiero hacerlo pues para no complicar esto. Pero permíteme enseñarte acá. Bueno, tuviste que el nombre se cambió. Ahorita cuando se le puso, lo que pasa fue que le puse btn name en esa parte. Pero imaginemos que yo lo que quiero es un conteo. Voy a agregar aquí otro label. Y yo quiero que cuando yo presione este botón nuevo, que le vamos a cambiar el nombre, el name, a este, vamos a ponerle btn contar. A ver si lo vamos a poner bien. Contar al botón. Y en ese va a ser el name. Y en el texto, que yo quiero que se muestre en pantalla, en el texto, lo llamaré contar. Y ahora, este es el label 2. Entonces yo quiero ahora que cuando yo presione ese botón, el label 2, que es ese, text, vamos a cambiarle el nombre. En vez de poner el label 2 y dejarlo así, vamos a hacerlo más eficiente. Y en el name de ese elemento, siempre el name, le voy a llamar label, C mayúscula, contar. Label contar. Entonces ahora sí, en el name. Ahora me voy aquí y busco label contar. Míralo ahí. Label contar, ya yo sé que es ese, punto test. Va a ser igual a list bots 1 punto items punto count punto toString, porque quiero que se convierta en cadena de texto. Si no lo pongo así, si no le pongo esto, tendría que aquí poner convert.toString y poner entre paréntesis esto. Entre el paréntesis. Pero en este caso lo que hice fue agregar aquí el toString. Vamos a correr. Vamos a agregar un par de elementos. Hola. Otro elemento, contar. Mira, aparece un 3 ahí. O sea, estoy contando. Prácticamente ese código, eso es lo que ha hecho. Eso es nuestro primer formulario de manera simple que hemos estado trabajando con list bots. Ahí. Vamos entonces, déjame cerrar aquí. Voy a crear un nuevo formulario aquí en mi mismo proyecto, pero dentro, si no aquí, doy clic derecho aquí, me voy aquí al botón agregar, nuevo elemento. No, aquí no. Vamos a ver aquí. Es ahí mismo, pero yo lo que quiero es agregar un nuevo formulario exclusivamente. Vamos a agregarlo aquí. No, es aquí, clic derecho, agregar aquí abajo, donde dice formulario Windows Form, míralo ahí. Ahí le voy a dar clic y aquí dice formulario Windows Form, le voy a poner un nombre, lo que yo quiera, F
Fotro, así lo voy a llamar. F otro. O sea, sería Fotro por F otro. Y ahí está mi nuevo formulario. A ese formulario le voy a agregar un label. Vamos a agregarle un label y lo vamos a poner ahí. Ahora me voy a dirigir al formulario 1. Voy a agregar otro botón nuevo. Un botón nuevo. Y en ese botón nuevo, que es el botón 2 que tengo acá, voy a dar doble clic. Y aquí adentro voy a colocar, o voy a llamar vamos a ver, Fotro, que es, míralo ahí donde aparece, dice Fotro, ¿verdad? Fotro, que es la clase, le voy a poner un nombre, Fotro New, voy a ponerle aquí Fotro rayita abajo, eso, Fotro rayita abajo. Entonces aquí abajo voy a poner Fotro rayita abajo punto show, punto y coma. Esto lo que va a hacer es llamarme el nuevo formulario. He creado un nuevo formulario llamado Fotro, como lo ves ahí. Entonces al yo poner Fotro y declarar una variable para ese formulario, que es la clase, prácticamente el objeto que estoy declarando ahí. Entonces, al poner Fotro.show, simplemente puedo llamar ese formulario. Así puedo llamar todos los formularios que yo quiera. Si eso lo ejecuto y lo probamos, si yo doy clic aquí, mira cómo se abre el nuevo formulario. Ahí está. Pero ahora yo quiero pasar algo para acá. Que yo voy a pasar lo que está en el label 2. Entonces, en el label 2, vamos a ver, antes de que se muestre el formulario, porque lo puedo hacer antes de que se muestre, puedo llamar a Fotro. Punto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, primero tienes que, en caso de que no te aparezca, tienes que confirmar que el elemento que tú quieres que se vea en el otro formulario sea público. Por ejemplo, yo tengo este label, lo voy a seleccionar, me voy a dirigir aquí a propiedades y aquí busco la opción de modificador. ¿Ves? Aquí está en privado. Lo voy a poner a public, el modificador. Ahora, sí, me voy a ir al código del formulario 1 y al presionar aquí, poner punto label, mira donde aparece label 1, punto test, label 1, punto test, va a ser igual a label 2 de acá. Bueno, no label, no, se llama label contar. O, ¿cómo que fue el nombre que le puse? Creo que label 2. Entonces, por eso es bueno ponerle el nombre correcto. Vamos a ver cuál fue el nombre, label 2. Justamente label 2 y el name, si no se lo cambié, label contar se llama, label contar. Ok, sí, se lo cambié. Label contar punto test, punto y coma. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? He creado el formulario, como viste ahorita, ¿verdad? Entonces aquí, el label contar, lo que está en label contar, que es en el formulario for 1, en el actual, o sea, en este formulario, este label, lo que contenga él, cuando yo presione botón, se va a pasar al formulario, al label 1 que está en el formulario 2. Ese es prácticamente el código que tenemos ahí. Si yo lo presiono, vamos a ejecutarlo, aunque debí ponerlo abajo, porque creo que debe de crearse primero, pero vamos a probar. Voy a pasar a crear uno, voy a mandarlo, voy a contar y le doy a crear al botón y así apareció como quiera. Míralo ahí, uno. Míralo ahí. Ahora, si yo le doy a aquí, sigue apareciendo formulario. Para eso tendría yo que eliminar hacer que se elimine el formulario o que no se cree si está activo. Hay forma para hacer eso, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Y, posiblemente más adelante en otro video ya entremos más en detalle, hagamos esas cositas creando formulario. Por ahora lo que estamos aprendiendo es cómo utilizar de una manera básica y trabajar con un formulario y otro. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a agregar aquí, voy a eliminar esto, voy a agregar aquí, hola, soy otro form. Eso lo voy a agregar al label, mira ahí. Lo agregué. Voy a contar
y me dice que tiene un 2. Voy a presionar el botón 2 que tengo acá. Cuando lo presione, miran, aparece el 2. O sea, estoy pasando de este formulario la información a este formulario. Y eso es simplemente con este código que está aquí abajo, con el botón 2. Recuerda que el botón 2 yo agregué eso y agregué esta parte. Importante es que si tú vas a comunicar y no te aparece el elemento cuando tú haces esto, entonces verifica que el elemento sea público como lo hice yo en propiedades. En esta parte aquí, en Properties, vamos a mostrarlo de nuevo por si acaso. Yo lo que vine aquí, que seleccioné el elemento label en este caso, y me fui aquí a propiedades, y aquí abajo donde dice modificador, aquí, lo puse en public, en esta parte, en las propiedades. Bien, hasta ahora hemos visto esta manera simple de trabajar con C# y formularios e introducirnos a este tema del mundo de los formularios. De una manera simple y sencilla, aquí en C#. Espero que te haya gustado y hayas entendido. No olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó el video. Comparte. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.